Está Alexander Gwenel, que es politólogo, con nosotros en línea. Alexander, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Agustín Amado te saluda. Hola, ¿qué tal, Agustín? Un gusto, como siempre. Gracias por darnos estos minutos, Alexander. Bueno, Con mucho gusto. ¿qué ves a partir de lo que pasó hoy? ¿Condena una vicepresidenta que llega a esta instancia, o un clima político, proximidad de elecciones, un presidente que está en retirada? ¿Qué estás viendo? Bueno, por empezar, lo que vi inicialmente anticipando esta condena que la propia vicepresidente ha mencionado que iba a darse porque lo llamaba pelotón de fusilamiento, como conversamos el otro día. Claro. Lo que vi sí fue una actitud del presidente en una cadena nacional que realmente nunca había visto. O sea, nunca había visto una cadena nacional hecha a puro potencial, ¿no? Un potencial que suele criticársele al periodismo, que mismo desde la política se le suele criticar al periodismo, cuando se conoce lo que alguna nota publica como algo podría haber sucedido, este potencial que hace que ellos entiendan, algunos políticos entiendan que se puede decir cualquier cosa. La verdad es que así funcionó esa cadena nacional, realmente fue bastante vergonzosa. Luego de esto, bueno, tuvimos el fallo condenatorio que ella había anticipado y a continuación el propio discurso de Cristina, donde recopila un poco de una forma más detallada aquello que el presidente mencionó en su cadena nacional y que instruyó de alguna manera que se denuncie por parte del Estado o de los funcionarios del Estado que tienen esa capacidad de denunciar y poner en funciones de alguna forma al ministro de Justicia para que intervenga en esta situación. Alexander, es la primera vez que la justicia, corregime si me equivoco, pero advierto que es la primera vez que la justicia avanza en una causa judicial y condena, es decir, dicta sentencia, da a conocer un veredicto y ese veredicto es condenatorio para una persona que tiene poder, pero que está en ejercicio de ese poder. ¿Qué quiero decir con esto? Que hubo otros hechos, quizás el de Vudú, por ejemplo, el de la sentencia Vudú, de la condena al ex vicepresidente, pero se dio una vez que había concluido su gestión en el poder. Aquí la justicia avanza con alguien que está en ejercicio de ese poder. ¿Esto debilita la política? ¿Fortalece la justicia? ¿Encrespa los ánimos? ¿Cómo estás viendo esto? Bueno, tenemos un caso que había sido el de Menem en su momento también, ¿no? Lo que pasa que él obviamente no estaba, como vos decís, no estaba ejerciendo el poder. Después fue senador y todo lo que ya sabemos, pero ya desde otra perspectiva. Ahora sabemos que, si bien ella es la vicepresidente, sabemos que es la figura principal del Frente de Todos y que ha logrado, además, en ese Frente de Todos, aglutinar un poco ese apoyo, por lo menos para lo que hace a las causas judiciales. Me parece que lo que hubo en estos días fue tratar de embarrar ese fallo, ¿no? Con estas denuncias a través de escuchas ilegales, todo esto que apareció, lo que la misma vicepresidente dijo hoy a continuación, porque no se refirió, como sí lo había hecho otras veces, al juicio por el cual fue condenada, que es la causa de vialidad nacional, donde hay infinidad de pruebas. Ayer yo estaba repasando incluso algunas otras, donde hay muchísimas cosas injustificables. Una en particular que me llamó bastante la atención, que no es de vialidad propiamente dicha, pero que está conectada a esta, eran las habitaciones alquiladas, ¿no? en el Hotel Alto Calafate por parte de Austral Construcciones para empleados que estaban a no menos de 500 kilómetros de ese hotel, ¿no? Son 45.000 y pico de noches de distintas habitaciones alquiladas. Bueno, hay tantísimas relaciones inexplicables que la vicepresidenta caratuló como amigos de negocios, en el caso de Néstor y Lázaro, que realmente dan pauta que por lo menos tendría que haberse referido a eso. A diferencia de eso, volvió sobre esto de Lago Escondido, las reuniones entre fiscales, funcionarios, jueces, que por supuesto deberán investigarse, pero que nada tenían que ver con esa causa. ¿Qué va a suceder en la política? Bueno, la verdad es que
parece un camino irreconciliable, ¿no? Si la vicepresidenta dice, bueno, esta justicia no me puede juzgar porque no es imparcial, porque, y ahí toda su argumentación que tiene que ver con lo que hoy mencionó de Lago Escondido y estas escuchas, que por supuesto que no sabemos de dónde han salido, ¿no? Porque como mínimo el presidente utilizó la cadena nacional para referirse a escuchas que, por lo que se sabe, son ilegales, si es que existieron, si es que los chats son reales, lo cual es bastante grave también de por sí, pero me parece que la política deberá reaccionar de una forma racional ante esto, incluso en el propio Frente de Todos, para que realmente no se desmadre, porque también tenemos declaraciones de César Milani, ¿no? Aquel jefe del ejército que también menciona y avanza un pasito más diciendo que si la justicia es esto que ellos consideran, que trabaja como pelotón de fusilamiento o como partido judicial, como comparándolo con lo que era lo que ellos llamaron el partido militar, si eso no está dentro de la democracia, no está dentro de la Constitución, no debemos acatar. Y si la verdad es que si cada uno de nosotros, seamos civiles o dentro de la política, que también son civiles por supuesto, decidimos qué fallo acatar y qué no, realmente se vuelve complicada la convivencia democrática y las instituciones de la República empiezan a crujir de una forma muy peligrosa. Uh-huh. ¿La justicia se ha politizado con esto o la política está judicializada por maniobras de corrupción, Alexander? La verdad es que yo creo que hay, por supuesto, en la justicia hay de ambos elementos. Lo que sí es cierto es que nadie puede negar que esta causa, la causa de vialidad, que tiene un montón de elementos de sobreprecios, un montón de cuestiones que son realmente inexplicables y que en tal caso deberían aquellos que se ven involucrados explicarlas, justificarlas, tratar de dar un argumento sólido por el cual nada de esto es corrupción, cuando prácticamente parece imposible no verlo. Me parece que decir que se politizó la justicia por esto, la verdad que me parece muy tirado de los pelos, sobre todo teniendo en cuenta quiénes son los fiscales, quiénes son los jueces, muchos de ellos nombrados por la propia Cristina o por el propio Néstor. Hoy ella se refirió a Rosati. Rosati fue ministro del propio Néstor. No, hay muchos de estos jueces o de estos fiscales que no tienen nada que ver con la oposición política que ellos quieren ver. Hacen una serie la vicepresidenta hace una serie de relaciones entre, y se pone en un lugar de víctima por aquello de combatir a los poderes populares o aquellas fuerzas que defienden los intereses del pueblo. Bueno, realmente nosotros conocemos bien ese discurso, es muy típico de los populismos, sean de derecha o sea de izquierda. Me parece que es un argumento muy flojo como para sostener que la justicia se ha politizado de una forma que no le permita impartir correctamente, por lo menos en los casos de donde hay sobradas pruebas, impartir, justicia sin parcialidad, ¿verdad? ¿Se puede imaginar la política o las elecciones que vienen sin Cristina en ninguna boleta? Bueno, eso es lo que ella mencionó y sorprendió bastante, sobre todo teniendo en cuenta lo que tiene que ver con lo judicial. Es una jugada, me parece a mí, fuerte, un paso que ha querido dar en ese sentido. A mí me parece realmente difícil. Por ahí escuché a alguien que decía, bueno, yo lo quiero ver esto. Bueno, a mí me pasa algo similar, ¿no? Porque sin candidatura, sin fueros, me parece que hay demasiadas causas que la complican y que también complican a sus hijos y que pueden reflotarse en esos casos y poder efectivizar una condena que sería por una cuestión de edad, supongo, domiciliaria, pero que a nadie le gusta. Hoy me parece que la vicepresidenta estaba particularmente afectada por esta situación, porque como vos decís, es algo inédito, ¿no? Alguien en funciones condenada con condena firme, ¿no? Ya sabemos que en Argentina condena firme le llamamos exclusivamente a lo que llega a la Corte Suprema de Justicia, pero la verdad es que en cualquier país del mundo a este fallo, en esta instancia, se le llama una condena firme, que se puede apelar, por supuesto, es parte de las instituciones de la República. Y seguramente esto va a terminar en la Corte, aunque, va a derivar hasta llegar a la Corte, y no necesariamente será el último paso, porque después vendrán también las instancias internacionales si digamos, los fallos son adversos a Cristina. Alexander, gracias por estos minutos, como siempre. Muchísimas gracias.
Gracias a vos, Agustín, y a la audiencia. Bueno, muy amable.